Buenas noches. Vamos a dar un diálogo desde las epistemologías del sur para poder dialogar desde nuestras realidades, desde nuestras entrañas. En ese sentido, lo vamos a considerar que las epistemologías del sur son un conjunto de enfoques teóricos que emergen como una respuesta a las epistemologías dominantes, particularmente aquellas que provienen como respuestas a las epistemologías dominantes, particularmente aquellas que provienen del norte global, que han impuesto una visión hegemónica del conocimiento, que es importante considerar esto para poder democratizar el conocimiento. En ese sentido, conlleva algunas características que dialogarlos el de poder entender en primer espacio la valorización de los saberes marginados, que conlleva a buscar, a identificar y valorar formas de conocimiento que a menudo son ignoradas o despreciadas por las epistemologías dominantes. Estas formas de conocimiento suelen surgir de las luchas de resistencia contra el capitalismo y el colonialismo y el patriarcado. En ese sentido, por otro lado, desde esa visión es comprender el enfoque de las experiencias que las epistemologías del sur se van a centrar en esos saberes empíricos, en esas experiencias vividas de los pueblos indígenas originarios, de los grupos sociales oprimidos, a diferencia de las epistemologías tradicionales que tienden a ser abstractas y descontextualizadas. Por otro lado, también es importante entender la crítica del eurocentrismo. En ese sentido, critican las formas en las que las epistemologías del norte han contribuido al epistemicidio, que es la destrucción de los saberes existentes en el contexto colonial y no reconocidos por el conocimiento científico moderno. El otro aspecto es la sociología de las ausencias, que se basa en esa idea de que es fundamental reconocer a los sujetos ausentes, a los oprimidos, a los alejados de esa realidad y sus saberes en la construcción del conocimiento válido, que lo que se convierte es en un acto político. Por otro lado, otro aspecto que considerar es la pluriversalidad y el cosmopolitismo subalterno, que en vez de buscar una universalidad abstracta, las epistemologías del sur van a promover una pluralidad que va a respetar, va a valorar las diferencias, diversidades que existen en la realidad, en Latinoamérica, en los diferentes espacios que ha conllevado al menosprecio del otro. Y esto va a surgir desde esas bases y que ésta sea inclusive y más equitativo. El otro elemento tiene que ver mucho con la interseccionalidad, que reconoce, que consiste en reconocer que aquellas luchas contra las diversas formas de dominación, como ser el capitalismo, el colonialismo, el patriarcado, no pueden separadas ser ni reducidas a segmentos disciplinarios, promoviendo así un análisis más holístico en las interacciones del poder. Entonces, podemos decir que la epistemología del sur propone un enfoque renovador para entender y construir el conocimiento, resaltando la importancia de las experiencias y los saberes de los pueblos indígenas originarios o de aquellos que han sido históricamente marginados. Y esto conlleva a tener fundamentos políticos, que tiene que ver mucho primero la valoración de los saberes y conocimientos, tiene que ver mucho con esa esencia de poder responder. En ese entendido, es muy importante comprender esta base fundamental que conlleva a esa comprensión muy profunda de lo que es la sociología de las ausencias, que refiere a la oportunidad de reconocer y validar los saberes que se producen sujetos históricamente que fueron excluidos de las narrativas de ese diálogo de los dominantes. Entonces, esto tiene el sentido de transformar a esos sujetos ausentes en sujetos presentes, que considera que los saberes y las experiencias
intereses de los sujetos que estén ausentes son imprescindibles para la emancipación social. Ahora, la relación con las luchas sociales que consiste que la epistemología del sur nace en las luchas contra el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado con la finalidad de lograr que los grupos puedan representar un mundo en sus propios términos, en sus propias condiciones, para tener una justicia social que conlleva a una experiencia vivida y las luchas colectivas. Y por ende, siempre existirá esa crítica al conocimiento científico que propone la validación del conocimiento dominante, que tiende a negar formas de saber que no ajustan a métodos cimentados en la ciencia. Esta respuesta viene a dar la respuesta epistemicidio que produce con la eliminación de los saberes no reconocidos. Entonces, esta diversidad en cuanto a los conocimientos conlleva pues no simplemente a un espacio geográfico, sino también a un saber que brotan desde los distintos ámbitos que van a llevar a ese entendimiento de su cosmovisión, de su realidad en la que se encuentra. Por tanto, va a existir siempre esa lucha contra las falsas divisiones. Esto va a ser una crítica a las ciencias sociales que ha promovido el eurocentrismo, y esta tiene que ver mucho con la lucha contra el anticapitalista, anticolonial, antipatriarcado, que van a buscar proponer o promover a que no podamos entender esa opresión de manera histórica. Entonces, estos fundamentos que señalo constituyen en las epistemologías del sur que van a ofrecer una mirada crítica, renovadora sobre el conocimiento de un contexto global, proponiendo un enfoque inclusivo, liberador, que va a reconocer y valorar diversas formas de conocer. En ese entendido, entonces, tiene que ver mucho este aspecto de poder entender la colonialidad del saber y del poder. Ahí es importante las opiniones del maestro Aníbal Quijano, que conceptualiza la colonialidad del poder como una estructura global que impone jerarquías raciales, económicas y epistémicas desde la conquista de América. Esta estructura persiste en la dominación del saber y del ser. Walter Mingolo, otro de los maestros, profundiza esta idea con la noción de matriz colonial de poder, donde el conocimiento europeo se universaliza a través de las instituciones académicas y científicas. Aquí nace una situación muy particular de poder colonizar el saber. Este concepto va a referirse a ciertos tipos de conocimientos predominantes que aquellos que provienen de tradiciones eurocéntricas que son considerados superiores y se imponen como únicos universalidades, ¿no? Entonces, la colonialidad se va a manifestar a través de la inclusión y la marginalización de las formas de conocimientos emergentes en contextos no occidentales como los saberes indígenas o afrodescendientes, a menudo que son descalificados o ignorados en el ámbito académico y científico. Entonces, estas formas de ver la colonialidad del poder surge pues a las relaciones coloniales en las que estos grupos sociales son subordinados, deshumanizados. La colonialidad del poder no solo afecta al ámbito político, económico, también afecta a dimensionar a quienes son considerados sujetos de alguna manera que va a desplazar ese sujeto de derecho, quienes tienen acceso a la justicia, a la educación y a otras formas de bienestar. La colonialidad de poder implica un legado que sigue vigente, donde las jerarquías establecidas aún determinan la relación entre diferentes grupos y culturas del mundo. Entonces, lo que se busca es una justicia cognitiva como un proyecto político epistémico que va a estar centrado en el reconocimiento de la diversidad del conocimiento, que aboga por el conocimiento del saber, que no se alinea con las tradiciones eurocéntricas, tal como el conocimiento indígena afrodescendiente o otras formas de conocimiento local. Esto implica un replanteamiento que considera conocimientos válidos y un rechazo a la idea de un tipo de conocimiento ejemplo, ¿no? Entonces, la emancipación de la equidad
conlleva a promover justicias cognitivas, que también es un acto político orientado a la emancipación de los grupos oprimidos, que van a buscar un grupo que puede superar su realidad en su historia desde sus propias perspectivas, constituyendo una forma de resistencia contra las opresiones inherentes al capitalismo y al colonialismo. Así se va a constituir una justicia cognitiva que se va a convertir en un medio de cuestionar las y desmantelar las jerarquías de poder que afectan y producen y distribuyen los saberes. Entonces, acá existen ciertos desafíos de las narrativas dominantes para enfocar una justicia cognitiva que emplea un desafío a las narrativas dominantes que constituye el saber oficial, que constituye a menudo, que niega e ignora esas experiencias de los pueblos indígenas originarios. Por tanto, es importante considerar la profundidad, el elemento de reconocer los saberes populares, los saberes locales y ancestrales como una forma de conocimiento que van a emerger desde esas experiencias, desde esas tradiciones y prácticas de comunidades específicas, a menudo contrastando con el desafío de los tipos de conocimiento, de los tipos de conocimientos dominantes, especialmente aquellos derivados de tradiciones académicas científicas eurocéntricas. Estos saberes tienen características significativas, distintivas, que van a ser valiosos en el contexto de la epistemología del sur. Y esto tiene que ver mucho en la toma de conciencia de la realidad de lo que nos está pasando. En ese entendido, estos aspectos son aplicados en lo que es en la investigación, en lo que es en la educación, porque tiene que ver mucho en la reconceptualización del conocimiento, tiene que ver mucho en el enfoque de la experiencia, del cómo se va a dar, tiene que ver mucho en esa crítica a la objetividad de la neutralidad, que tiene que ver mucho en las políticas de investigación, que las investigaciones deben estar al servicio de la emancipación social, vinculadas al conocimiento como acciones políticas que van a buscar transformar las estructuras de opresión. Es Esto implica una responsabilidad ética y la producción y aplicación de conocimientos fundamentales para las comunidades involucradas. Por tanto, la educación crítica y transformadora se van a expresar en los currículums inclusivos. En la educación se debe enseñar currículums que integren diversas perspectivas y epistemologías que van a promover un aprendizaje crítico que cuestiona las jerarquías de conocimiento. La educación debe ser un espacio de reflexión, de conexión con las luchas sociales y políticas, no solo una transmisión de información. En ese entendido, es importante de poder integrar este enfoque de la pluriversalidad que va a buscar una educación que respete, valore las diferencias, fomentando el diálogo intercultural, las tradiciones entre diferentes formas de conocimiento. Este enfoque se va a centrar en la universalidad abstracta en un contexto educativo. En ese entendido, el reconocimiento de la interseccionalidad es crucial para integrar el enfoque interseccional, que considere como diferentes formas de opresión interactúan entre sí, afectando la producción del conocimiento y la experiencia educativa. Esto permite una comprensión más holística de desigualdades de injusticia social. Por tanto, podemos decir que las epistemologías del sur y el giro de colonial en la investigación y la educación tienen un potencial para transformar radicalmente cómo entendemos, producimos conocimiento y promover mayor inclusividad, un enfoque crítico, una conciencia directa con las luchas sociales. No solo va a enriquecer el ámbito académico, sino va a contribuir a la construcción de sociedades más justas, equitativas, con un constructo de justicia social. Muchas gracias. Esto ha sido un aporte desde nuestro sentir, desde nuestra realidad.